Bueno, también voy a detener mi cámara, chicos, porque mi internet ha estado como bastante inestable y pues no quiero que se pierda la conexión, al menos para que me escuchen correctamente, ¿sale? Entonces, listo. Bueno, jóvenes, el día de ayer empezamos a trabajar un poquitito con un ejemplo que tenía que ver con el cálculo de sumas superiores y sumas inferiores. El principal objetivo era tratar de demostrar y de evidenciar más que nada que bajo una refinación de la partición o bajo particiones mejor refinadas, cuando digo refinadas me refiero a que hay cada vez más puntos, es decir, implica una cantidad de puntos más grande, lo cual implicará principalmente tener más rectángulos. Ese refinamiento me lleva a una mejor aproximación hacia lo que me interesa, que obviamente es el cálculo del área bajo la curva, con todas las consideraciones que hemos hecho hasta el momento sobre lo que significa área bajo la curva, ¿sale? Ya hemos mencionado mucho eso. Sin embargo, aquí lo que se quiere propiamente es demostrar eso que pudimos haber visualizado utilizando el GeoGebra. Y entonces nos estamos haciendo ahora una pregunta donde la situación que quiero plantear es este refinamiento, ¿qué implicaciones tiene en función o con respecto al cálculo de las sumas inferiores y de las sumas superiores? Es decir, un mejor refinamiento, ya me di cuenta visualmente que sí funciona, pero eso siempre se cumplirá bajo cualquier función. La respuesta es sí, siempre y cuando haya algunas condiciones para su funcionamiento, ¿no? Es decir, principalmente que la función sea integrable. Ahorita vamos también a discutir sobre eso un poquitito más adelante. El lema que nos quedó pendiente y es el que vamos a demostrar el día de hoy es este que está aquí. Perdón por tanto rollo acá, pero bueno, ya habíamos hecho una pequeña explicación el día de ayer al respecto de esto. Lo que vamos a ver el día de hoy es esta demostración en donde lo que se tiene o lo que se pide demostrar es que si yo tengo una partición Q que contiene a P, y como decía el día de ayer, es decir, tiene más puntos que P, es decir, P está ahí, pero además Q tiene otros puntos, lo cual implicará que tiene más rectángulos. Esa es la principal situación que quiero que ustedes se den cuenta por lo que dice con esta frase de que Q contiene a P. Entonces, las sumas inferiores de bajo P son más pequeñas que las sumas inferiores bajo Q. Y lo que decíamos era esto, que las sumas inferiores bajo refinamientos, bajo mejores refinamientos, bajo particiones mejor refinadas, o vamos a poner así, refinadas, van aumentando. Mientras que las sumas superiores bajo mejores refinamientos de P, o sea, bajo mejores refinamientos, van disminuyendo. Es decir, el error lo voy controlando, ¿sale? De alguna manera el error se va reduciendo en ambos casos. Lo importante es que el error en un primer momento bajo las sumas superiores es muy grande y se va haciendo cada vez más pequeño, y lo mismo sucede bajo las sumas superiores. Pero lo importante es que las sumas inferiores bajo refinamientos aumentan porque se acomodan mejor al área. Y lo mismo sucede bajo las sumas superiores, pero como las sumas superiores exceden al área, van haciéndose cada vez más pequeñas porque se van otra vez acomodando al área, por decirlo de esta manera. Entonces, eso es lo que quiero evidenciar ahora y principalmente demostrar, ¿sale? Entonces, pues vamos a hacer la demostración, chicos. Ahorita voy a explicar de qué consiste esa figurita que he puesto allá, pero vamos a considerar ahora un caso, ¿sale? Vamos a demostrar para sumas inferiores y inferiores. Y para las sumas superiores es un razonamiento análogo. Entonces, pues básicamente con este me voy a quedar y pues, prácticamente el otro ya queda demostrado por analogía. O sea, básicamente es como cambiar lo que serían los supremos, los ínfimos por los supremos y listo. De la misma reflexión, es la misma idea de la demostración. Acá de lo que voy a partir, chicos, es de esta partición Q. Yo voy a tener una partición Q y a esta partición Q le voy a pedir o voy a considerar que contiene, y no me voy a perder mucho, voy a pedirle que contenga exactamente un punto más que P. Fíjese que con eso me va a ser suficiente.
Recuerden, tengo dos particiones. Lo que yo estoy haciendo es, de alguna manera, esto significa un refinamiento. ¿Ok? Cuando yo estoy coloquialmente hablando de refinamiento, principalmente estoy pensando que tengo un punto más o varios puntos más, es decir, tengo otras particiones. Ojo, no estoy exigiendo que ni siquiera estoy exigiendo que la partición sea regular. Yo puedo partir como me pegue la gana ese intervalo A, B, ¿sale? Que es lo que voy a considerar también aquí. Ahora, si yo ya dije que tengo esa partición, pues obviamente algo que nosotros hicimos en términos en el intervalo, vamos a considerar el intervalo A, B, y en este caso, repito, vamos a considerar intervalos cerrados porque los extremos me importan, ¿sale? Entonces, aquí lo que voy a tener es una consideración también, que A es donde yo inicio a partir, ¿sale? Es decir, es mi primer punto, es el T sub 0, mientras que el punto B va a ser el T sub n. Mi enésimo corte tiene que coincidir con B. No me importa qué pasa en medio, no me importa que sea regular, no me interesa eso. Me interesa que voy a partir. Si yo pongo a la mitad, a los 3/4, donde sea. Lo importante es que puedo particionar este intervalo A, B. Obviamente, sobre este intervalo A, B, estoy considerando una función que está, obviamente, al menos voy a exigirle que esté acotada, porque si no van a suceder cosas como, por ejemplo, la 1 sobre x al cuadrado, donde no puedo acotar. Entonces, eso no va a poder ocurrir, ¿sale? Tengo ciertas consideraciones ahí también de entrada. Bueno, vamos a entonces a tener que los cortes en la partición P son T0, T sub 1, T sub 2, perdón, aquí me equivoqué, T sub 2, y así sucesivamente hasta T sub n. ¿Ok? Esa es mi partición P. Fíjense, no estoy exigiendo ni siquiera partición regular. ¿Va? Ahora, mi partición Q tiene un punto más que este. ¿Sale? Entonces voy a tirar este punto en algún momento de los cortes que ya tenía con P. Entonces, mi partición Q la voy a dividir así, T sub 0, T sub 1, T sub 2 y así sucesivamente, hasta que llegue en algún momento en un K, T sub K menos 1, ahí voy a poner, voy a tirar un punto y a este punto un corte, vaya, y a este corte le voy a llamar U. Y después voy a seguir con T sub K y así sucesivamente hasta T sub N. ¿Sale? Entonces, noten cómo esto es bien importante. Estos T sub K menos 1 y este T sub K también están en P. ¿Ok? Es decir, aquí, aunque no lo escribí, aquí está TK menos 1 y después está T sub K en la partición P. Entonces, lo que yo simplemente estoy agregando es este corte, lo cual determinará obviamente dos nuevos rectángulos, ¿no? Porque entonces cuando yo levante para calcular las áreas de aproximación, pues voy a tener dos rectángulos más, es decir, el rectángulo TK-1, TK, se convirtió o se dividió en dos porque en medio hay un punto. Pero ojo, no me importa si es regular o no, solamente hay un corte. Esto es lo que trato de evidenciar, jóvenes, en esta imagen. Esta imagen es la que me está ayudando para eso. Es decir, antes de ese TK-1 que ustedes pueden observar aquí, que estoy ahora señalando, este TK-1, y aquí está T sub K, fíjense, aquí está T sub K y T sub K menos, perdón, T sub K-1 y T sub K. Es decir, son los cortes de la partición P, mientras que aquí hago un corte para la partición U. ¿Qué quiere decir, chicos? Que todos anteriormente, aquí yo ya había hecho cortes de TK, de T1, T sub 0, T sub 2, T sub 3, T, hasta llegar aquí a TK-1, y después aquí hice el corte que está en Q, este es para mi partición Q, y después está T sub K, y ahí vuelvo a seguir hasta llegar hasta T sub N eventualmente. ¿Sale? Entonces, fíjense que nada más me estoy fijando en un pedacito de lo que va a ocurrir acá. De hecho, lo interesante es que nada más, y esto es muy geométrico, chicos, esta demostración va a ser sumamente geométrica porque me voy a apoyar de lo que al menos esta representación geométrica, de lo que está implicando este nuevo punto o este nuevo corte que yo hago para arreglar la demostración. ¿Sale? Entonces, algo que voy a también a proponer, chicos, es
me voy a fijar, como les decía un momentito, en esta imagen, más que nada, en lo que pasa justamente en el intervalo en donde yo hice el corte extra, ¿sale? Entonces me voy a fijar ahí qué está pasando, ¿verdad? Y voy a definir algunas cosas. Vamos a definir en este pequeño intervalo que tengo acá, los ínfimos y los supremos, ¿sale? Recuerden, perdón, los ínfimos, en este caso los ínfimos. Recuerden que los ínfimos me sirven para levantar mi rectángulo, porque voy a calcular sumas inferiores, chicos, ¿sale? Eso es primero. Ahora, los ínfimos no dejan de ser imágenes de algún punto dentro del intervalo en cuestión donde se alcanza la menor de las imágenes. Ojo, incluso, ¿por qué hablo de ínfimo? Porque no me interesa que sea un mínimo. Con que esté, porque puede ser que ahí en el punto, en esta función, no esté definido en un punto, ¿sale? Y obviamente, en este caso, esta imagen me va a servir para hablar de mi función f, ¿sale? Ahí tengo mi función y estoy hablando, obviamente, del área bajo esta curva, ¿sale? Entonces voy a definir ínfimos. Voy a definir un primer ínfimo y le voy a llamar m', y este ínfimo va a ser, obviamente, por definición, es el ínfimo tal que es una imagen de la función en cuestión, en este caso f, y por eso pongo f de x, tengo la regla de correspondencia, ese es f de x va a ser entonces una imagen, entonces el ínfimo, el m' va a ser el ínfimo de estas imágenes que se encuentran contenidas para los puntos entre TK y U. ¿Sale? Es decir, voy a considerar primero este intervalo que se construyó, el t sub k menos 1 u. En ese intervalo, mi función tiene que, como está acotada, tiene que alcanzar un mínimo. ¿Ok? Y a ese mínimo lo defino como m'. ¿Sale? Perdón, a ese ínfimo. Sí, a ese ínfimo, está bien. Si ustedes se fijan en la imagen, aunque obviamente es una imagen y una representación muy particular, en este intervalo que tengo aquí se alcanzó el ínfimo aquí. Aquí está el ínfimo de todas las imágenes que yo tengo acá en el intervalo. Incluso este punto pudiera no haber estado en la función, pudiera haber sido discontinuo en ese punto, pero como defino como ínfimo, pues me salvo de esa situación, ¿vale? Entonces, fíjense que aunque me falte un punto, puedo construir rectángulos y tienen área. Entonces, bueno, en este caso sí se alcanza este mínimo en este pedacito, ¿sale? Y aquí está, y aquí lo defino como M'. Este M' es esta imagen que al final de cuentas se convierte en una altura para calcular el área del rectángulo. Ahora voy a definir el M B', no tiene nada que ver con derivadas, es pura notación. Como ahora el ínfimo que se va a alcanzar en las imágenes, tales que, bueno, perdón, aquí me equivoqué de notación, puse una coma, pero debió haber sido un 2 puntos, tales que es la imagen que se alcanza, pero ahora en el intervalo, desde U hasta TK, T sub K, de hecho. Pongo mayor o igual porque me interesan los extremos, ¿sale? Entonces eso es bien importante. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Ahora que lo que estoy escribiendo, o lo que acabo de poner, perdón, es que en el otro intervalo, de este intervalo que acabo de marcar en azul, se está levantando también un mínimo, o mejor dicho, un ínfimo. Ahora, si nosotros nos quedamos con la imagen que tenemos aquí, fíjense que aquí se alcanza el ínfimo, por lo tanto, este sería MB', que correspondería a una imagen de algún punto que está aquí en medio, o por acá, que se levantó aquí, está, ahí está acá, sale. Entonces ahí se alcanzó el ínfimo y como estamos hablando de sumas inferiores, pues ahí debo de construir o de edificar o a partir de ese punto voy a construir mi altura del rectángulo correspondiente, ¿sale? Entonces, hasta ahí lo único que hice, ya definí de alguna manera, ¿sale? Ahora, por definición, chicos, esto es bien importante, por definición, y eso ya lo hemos definido anteriormente en la clase pasada, aquí están, las sumas inferiores se definen de esta manera. Y recuerden, no me importa si es una partición regular, lo que me importa es que ahí tengo una partición P bajo F. Voy a calcular el área bajo la curva, perdón, la aproximación y para una suma inferior de esa área, ¿sale? Entonces está definida como esa sumatoria. Entonces, por definición,
La suma inferior bajo la partición P sería entonces igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de todos los ínfimos que yo pueda ir construyendo en cada uno de los intervalos ti, ti menos t sub i, ti sub i menos 1, perdón por ahí por el trabalenguas. ¿Sale? Bien importante esto. Ahora, la suma inferior, perdón, bajo Q, pues va a tener exactamente la misma definición, ¿sale? O sea, es la misma definición. Sin embargo, chicos, para efectos de lo que yo quiero, noten algo muy importante. Voy a dividir esta suma de rectángulos, porque al final de cuentas la suma inferior son suma de rectángulos, de áreas de rectángulos, en partes. La primera parte que voy a tomar va a ser la anterior a tk-1, porque el relajito está cuando yo puse a u, si se dan cuenta, ¿no? Entonces voy a sumar todos los que están aquí, voy a sumar estos dos rectángulos que se formaron acá y después voy a sumar estos rectángulos que faltan aquí. Y lo voy a hacer como en tres partes, ¿no? Entonces voy a poner lo siguiente. La suma inferior de f bajo la partición q sería la sumatoria desde i igual a 1 y voy hasta dónde llegué. Llegué hasta t sub k menos 1. Por lo tanto, ese va a ser mi primer límite o mi primer corte. Y aquí voy a sumar todos los ínfimos que se vayan construyendo multiplicados por las longitudes de las bases, ¿no? Que es la longitud de la base, me va a estar calculada por medio de esa diferencia de t sub i menos t sub i menos 1, ¿sale? Ahora, voy a sumar el primer rectángulo, o sea, voy a sumar voy a tratar de dibujarlo en rojo o de sombrearlo en rojo. Voy a sumar este primer rectángulo. Cuando digo sumar el primer rectángulo, no estoy sumando un objeto geométrico, no, estaría sumando principalmente el área de este rectángulo. ¿Cómo calculo el área de ese rectángulo? Pues fácil, base por altura, pero en este caso la base mide u menos t sub k menos 1. Recuerden, el de la derecha, el resto el de la izquierda. U y t sub k menos 1 son puntos en el eje horizontal. ¿Sale? O sea, son X, son variables independientes, por decirlo de esta manera. Multiplicado por la altura. Y la altura en este caso es el ínfimo M'. Aquí está. Es este señor. ¿Sale? Esa es la altura. Más el otro rectángulo. Y ese otro rectángulo lo voy a sombrear para que tengamos una referencia en rosita. Porque aquí tenemos este otro rectángulo, que sería ese un poquito más gordito, ¿no? Más ancho, según la imagen que tenemos. Ahí voy a tener entonces que la longitud del intervalo, o la base de ese rectángulo, mejor dicho, va a ser t sub k menos u, base por la altura, y la altura pues la alcanza en el ínfimo que alcance en algún valor de ese intervalo como una imagen, ¿ok? Más, ahí todavía me falta sumar el resto de los rectángulos que hacen falta. Y aquí entonces voy a sumar más, voy a completar esta, me quedó bastante extensa. La sumatoria desde i igual hasta de k más 1, porque es el que sigue, ¿sale, chicos? Es el que sigue. Llegamos hasta t sub k, el que sigue es t sub k menos 1, para que se reste con el anterior. Entonces voy a ir desde k más 1 hasta n por estos ínfimos que se vayan ahí surgiendo de ti menos 1. Ahí está. ¿Sale? Listo. Lo importante, chicos, fíjense que lo relevante de todo este proceso es haber considerado estas dos cantidades, esta cantidad y esta cantidad. Ahora, si yo pienso en la suma inferior bajo P, dense cuenta también que podría como justo lo que hice con la partición Q, separar, ¿sale? Pero aquí P, recuerden que no tiene a U. Entonces voy a tener la suma de los anteriores, la suma de un rectángulo que se va a elegir con este intervalo, t sub k más 1, y lo que sigue, ¿sale? Entonces voy a dividir esta sumatoria para la suma inferior bajo P en tres partes. Tendría la primera hasta acá,
no, perdón, desde i igual a 1, porque voy a empezar, perdón, desde i igual a 1 hasta k menos 1, efectivamente, de los ínfimos que se vayan ahí surgiendo por la longitud de ese intervalo. T sub i menos T sub i menos 1. Más voy a sumarle el área del rectángulo en cuestión, el que está acá. Pero ojo, no puedo asumir ninguno de estos ínfimos que ya fueron definidos para estos rectángulos chiquitos. ¿Por qué? Y aquí voy a borrar un poquito lo que ya había dibujado. Sí, ok, sí puedo borrarlo. Ahí está, ahí está. Vamos a borrar para explicar un poquito esto. ¿Por qué, jóvenes? Porque al final de cuentas, noten lo siguiente. Aun cuando la imagen me ayuda, aquí en este intervalo, que es considerando todo, voy a alcanzar un ínfimo que no necesariamente tendría que coincidir con con M' o con M sub B'. No necesariamente tendría que coincidir. Podría coincidir, pero no necesariamente. En la imagen que ustedes están viendo, ahí se podrán dar cuenta que sí coincide con MB', el ínfimo que se puede alcanzar para calcular el área de todo este rectángulo que estoy sombreando, que está bajo la partición P. ¿Sale? Sí coincide con MB', pero si el corte en U no coincidiría o estuviera en otro lado, fíjese que no me va a coincidir. Entonces no puedo asumir de entrada que en el intervalo T sub K menos 1, T sub K, voy a alcanzar un ínfimo, o es decir, una imagen menor, que sea igual a MB' o a M'. Es decir, tengo que asumir en este caso, vamos a dejarlo en rojo así, que voy a alcanzar un ínfimo que voy a llamar M sub K por la longitud del intervalo que sería T sub K menos T sub K menos 1 y posteriormente sumar todo lo que me hace falta de los rectángulos desde igual a K más 1 hasta N de MI hasta T sub K menos T sub K menos 1. Perdón, aquí me equivoqué, era I, perdón, aquí era I, era I. T sub I menos T sub I menos 1, ahí está. ¿Sale? Y aquí voy a hacer una nota voy a poner acá, voy a escribir que M sub K como tal va a ser el ínfimo que voy a alcanzar bajo f de x, tal es que hay un valor que se encuentra entre t sub k y t sub k más 1. Perdón, era k menos 1k, ¿verdad? Perdón, aquí t sub k menos 1, t sub k, pero bajo p, bajo la partición p, y esto es bien importante. No pierdan de vista esto. Esto es una K. Perdón, también sea mi K, pero bueno. Sale. Nota. Ahí pongo una nota. Este M sub K, aquí lo voy a seleccionar de este colorcito. Lo voy a sombrear también aquí. Para que ustedes se den cuenta que no puedo asumir, y esto es bien importante, que no puedo asumir que esto implica, o mejor dicho, no puedo asumir que este ínfimo que se alcanza en este intervalo T sub K menos 1, T sub K, llegar a coincidir con alguno de los que se pueden llegar a construir utilizando ahora el punto o el corte U. ¿Sale? Eso tiene que quedar claro. No puedo considerarlo así. Sí, sí, Adrián. Perdón que me interrumpa. No, ningún M sub K viene siendo todo el espacio, es que de ahí me perdí. M sub K, como dices todo tú. el cuadradito rojo. M sub K. Ajá. No. Sí, pero cuando lo puso en la sumatoria. Bueno, después de la sumatoria. Acá. Ajá. M sub K no es el rectángulo, es la altura que se alcanza en el rectángulo. Oh, ok, ya. Sí, recuerda, es base por altura. Estoy sumando puras áreas, base por altura, base por altura. Y obviamente las sumo, quedan bien bonitas las sumas porque tengo que controlar el índice, ¿no? Pero realmente, Adrianés, estoy sumando, siempre estoy sumando áreas de rectángulos. Entonces, nunca pierdan de vista, y voy a hacer esta anotación porque creo que vale la pena. M sub K es la altura y esta diferencia es la longitud de la base.
¿Sale? Y lo de M sub K viene siendo la altura de ese rojo, ¿verdad? Exactamente. Como Si yo del pienso M' en el y rojo, M. Ajá. afirmativo. Si yo pienso en el rectángulo rojo, es el que se formaría en este intervalo, olvidándome un rato que hay un corte U, ¿sale? Porque estoy trabajando en la partición P. Entonces, lo importante es que aquí, en este intervalo, dado que mi función cumple que es acotada, en este intervalo se va a alcanzar un mínimo, porque es el que me interesa para construir la suma inferior. Pero lo importante es que este mínimo que se va a alcanzar en esta región, acá, de las imágenes, no necesariamente tiene que coincidir con alguno de estos dos, con M' o con MB', que son los ínfimos respectivamente de este rectángulo larguito y de este otro rectángulo más chiquitito. ¿Sale? Eso es prácticamente. ¿Hasta ahí estamos bien, Adianes? Sí, profe, ya lo entendí. Y por Gracias. eso le llamé M sub K. Y aquí lo definimos, es el ínfimo bajo este, pero en este intervalo, pero bajo P. Ojo. Y ojo, otra vez, no necesariamente tendría por qué coincidir con algún M', que ya se definió como el ínfimo bajo Q, y con el M bi'P. ¿Sale? Ahora, si ustedes se fijan muy bien, chicos, Profe, muy bien. Sí, sí, Sebastián, adelante. ¿Cuál era? Disculpe, ¿qué parte era P? P era esta partición, Ok. es la Ujú. partición, y recuerda, Q nada más es la partición que tiene un punto más. O sea, tiene un corte más, tiene un corte extra. ¿Sale? Haz de cuenta que P tienes este intervalo y lo dividiste así. Este es P, ¿no? Dividí y particioné un intervalo. Bueno, este es P. Q, lo único que va a tener es, tiene todos los anteriores de P, pero tiene un corte más, aquí. ¿Sale? Ok. Es decir, si tú tenías en P 10 puntos de corte, Q va a tener 11. Estoy considerando un corte más. Ahora, ¿dónde va a estar este corte? Aquí lo puse, pero puede estar por acá, puede estar por acá, donde me pegue la gana. Lo importante es que tiene un corte más. Y en este caso de el dibujo que tiene, Sí. P Ah, sería, o sea, como la M prima. la M' sería esta altura, Ajá. esta que estoy sombreando. ¿Por qué? Porque bajo este intervalo que tú tienes aquí, en este intervalo se alcanzó un ínfimo justamente acá, Sí. utilizando la imagen, obviamente, utilizando la imagen que yo tengo ahí representativa. Entonces, el primer rectángulo es este. Es este. Ahora, si me paso al siguiente intervalo que va de U hasta T sub K, el rectángulo que se estaría formando estaría y quedaría determinado por este ínfimo. Fíjate, justamente considerando las imágenes. Recuerden, chicos, los ínfimos, o sea, estos ínfimos M', M bi'P, M sub K, son imágenes, son f's de X, porque son alturas. ¿Sale? Bien importante eso, son alturas. Entonces, como son alturas, son imágenes. Entonces, tengo que buscar, ahora sí, entre todas las imágenes que yo tengo en este intervalo, tengo que fijarme en las imágenes f de x para encontrar quién es la más pequeña. Y le mencionamos como que es un ínfimo porque pudiera incluso no estar definido ahí. ¿Sale? Entonces, en el siguiente intervalo, Sebastián, se alcanzó en este valor el ínfimo. Por lo tanto, este es el rectángulo que se construye, el que estoy sombreando, que llega hasta acá y esta es su base. Y esta sería su altura, que es MB'. Ojo, recuerden, cuando construyo sumas inferiores, no me fijo en el extremo izquierdo. Eso no funciona así. Me fijo en el ínfimo de las imágenes. Si estoy construyendo una suma superior, no me fijo en el extremo derecho. El extremo derecho es esta imagen. No, me fijo en el supremo que se alcanza dentro del intervalo. Es decir, la imagen más grande que se forma en el intervalo con la función, obviamente. ¿Sale? Entonces, no olviden dos cosas. Particioné no regularmente y
Estoy trabajando con imágenes, estoy trabajando con alturas, porque estoy construyendo rectángulos, porque me interesa el área bajo la curva y la estoy aproximando por medio de rectángulos de aproximación que están por debajo, por defecto o por exceso. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ya lo entendí. Ok, Ya ok, entendí. va, órale. Gracias. Seguimos entonces con la demostración. Entonces, noten algo muy importante, chicos. Noten algo muy importante. Cuando yo estoy calculando las sumas inferiores bajo P y bajo Q que acabo de hacer, o sea, estas dos, realmente la única diferencia que yo tengo es este rectángulo o el área de este rectángulo y el área de estos dos rectángulos. Si se dan cuenta, porque todo lo demás sería exactamente igual. O sea, lo que trato de decir es que la única diferencia que hay entre ellos es el área de estas dos cosas. O sea, y lo voy a anotar eso. Vamos a anotar eso. Vamos a anotar eso. Notemos, vamos a ponerlo así, notemos que, que las sumas L de F en P y L de F bajo Q difieren únicamente en el área de este rectángulo TK menos T sub K menos 1 y el área de M' por U menos T sub K menos 1 más M bi'prima de T sub K menos U. Esa es la única diferencia que hay, porque todo lo demás, repito, todo lo demás va a coincidir, porque estoy calculando áreas. ¿Por qué? Porque el único detalle es haber puesto en el intervalo TK-1, T sub K, un punto extra. De manera, chicos, que realmente lo único que debo de probar, lo que debo de probar es que, y lo voy a decir coloquialmente, hay más área en en este rectángulo, y lo voy a copiar, a ver, voy a copiar, en esta área, copiar, vamos a pegarlo acá, hay más área aquí en estos dos rectángulos, los voy a poner así acá, en estos, voy a poner así, en estos dos rectángulos, y voy a continuar con lo que, con la idea, que en el rectángulo M sub K por T sub K menos T sub K menos 1. O sea, es lo único que necesito ver, ¿vale? O sea, necesito demostrar que acá, en esta suma de estos áreas de dos rectángulos, hay más área que aquí. Ahora, si nosotros nos vamos con la visualización del problema, al menos de la representación que tenemos para este teoremita, voy a borrar todas estas cosas, fíjense que lo que estoy diciendo es, en la suma de estos dos rectángulos, este que sombreé en morado y este que sombreé o que estoy sombreando en rojo, hay más área que en el siguiente rectángulo que voy a sombrear, que en este. Y si se fijan geométricamente, sí hay más área, al menos por la idea de la imagen. ¿Por qué? Porque este pedacito, lo voy a sombrear de, a ver, vamos a sombrearlo de negro, ándale, negro. Este pedacito es lo que se está metiendo de más, ¿sí se dan cuenta? O sea, refiné, chicos, refiné y obviamente salió un poquito más de área. Entonces, ese va a ser mi objetivo. Ahora, no me puedo nada más centrar en la imagen que yo tengo allá, tengo que argumentar de manera lógica, ¿sale?
Obviamente, pues no puedo decir, pues es que se ve que en la figura, no, pues ya saben que eso no comprendería una demostración formalmente en matemáticas, sino más bien es, bueno, pues tú lo ves así, pero si te pongo otra imagen, ¿cómo me puedes decir que sí? Ah, no, pues mira, otra vez como cuando demostramos conjuntos de números reales, tengo que abocarme a la idea y más que nada a los argumentos lógicos. Y entonces, pues vamos a hacer eso, chicos, vamos a demostrar esta parte, porque además esto implicará, esto que acabo de escribir, esto que tengo aquí, pues implicará en síntesis lo siguiente. En síntesis se tendrá lo siguiente, que la suma inferior bajo P pues va a ser más chiquita o igual que la suma inferior bajo Q. Y eso es lo que tendríamos nosotros que ver. ¿Sale? Por lo tanto, demostrar esta diferencia implicará demostrar que el área del rectángulo que está formado con la altura m sub k y con base t sub k menos t sub k menos 1 tiene menor área, o al menos igual, que el área formada por el rectángulo cuya altura es m' y base, aquí me equivoqué, perdón, longitud u menos tk más 1, tk menos 1, pero aquí me ando cantinfleando aquí. Más el área del rectángulo cuya altura es m b' y cuya base tiene longitud t sub k menos u. Esto es lo que yo necesito demostrar. Es esto. ¿Sale? Y entonces, pues no está tan difícil, solamente hay que pensar un poquito en cómo argumento esto. Vaya, chicos, noten algo. Estoy diciendo en esta desigualdad que quiero demostrar, esto es lo que quiero demostrar, que hay más área en dos rectángulos que en uno. ¿Sale? O sea, tengo más área en dos rectángulos que en uno. Va. Entonces, bueno, noten lo siguiente. Tengo algo muy importante y eso es lo que voy a escribirlo todo porque en lugar de simplemente verbalizarlo, ¿sale? Noten lo siguiente. A ver, el conjunto de puntos que están en el intervalo TK, perdón, aquí me equivoqué. TK menos 1, T sub K, pues es decir, o sea, los puntos que están aquí, T sub K y T sub K menos 1, contienen todos los números, es bien importante, todos los números f's de x, es decir, todas las imágenes. De hecho, vamos a borrar todos los números, mejor vamos a poner todas las imágenes. Cuando digo imágenes, estoy hablando de f's de x, ¿ok? Las imágenes f de x, tales que están aquí, entre t sub k y t sub k menos 1. ¿Ok? Entonces, si tomo ese intervalo, en ese intervalo yo puedo evaluar todas las imágenes que estén en el mismo intervalo. Pero además de que puedo evaluar todas esas imágenes, esto quiere decir, o esto querría decir, voy a escribirlo, querría decir que podría contener a M' y a MB'. Es justo lo que decía hace un ratito. Puede ser que alguna imagen que yo evalúe en este intervalo coincida con estos dos, que serían mis ínfimos en el intervalo para acá y el ínfimo para B' en este intervalo, en este rectángulo. Podría coincidir, pero quizás, pero también, voy a escribirlo todo eso, pero también podría contener imágenes más pequeñas. Es decir, de acuerdo al tipo de intervalo que yo construya y al corte que yo haga, puede ser que contenga incluso a los M', es decir, más pequeñas que esos dos ínfimos. Y a ese le llamamos, hace un ratito, M sub K.
¿Se acuerdan que le dijimos, este m sub k, ¿quién era? Pues no te pierdas de vista que es el ínfimo que se alcanza aquí, que no necesariamente coincide con alguno de m' o m', ¿sale? Entonces, voy a tener que como resultado, entonces, voy a tener que este ínfimo m sub k, por la misma forma en la cual estoy considerándolo como una imagen en ese intervalo, puede llegar a ser más chico que m'. ¿Sale? O sea, no, podría no coincidir con ese ínfimo. Pero también este m sub k pudiera llegar a ser más pequeño o igual que el otro ínfimo. ¿Sale? Que es m'. Vaya, dependiendo de dónde ponga o corte o haga el corte en U, voy a determinar un ínfimo que no necesariamente coincide con M' o M', que eran los ínfimos en los otros dos rectángulos. Mejor dicho, sus imágenes, ¿no? En esos dos rectángulos, es decir, las alturas de esos dos rectángulos. Lo importante es que si no coincide, como va a tener que ser un ínfimo, tendría que ser más chiquitito que ellos, necesariamente. Por lo tanto, chicos, pues ya más o menos a partir de esto, podría decir lo siguiente, que el área formada por la altura m sub k y como base la longitud t sub k menos t sub k menos 1, tendría que ser igual a m sub k por u menos, o sea, puedo hacer también incluso esta partición, o sea, considerando incluso el puntito que me dieron acá, este u, ¿sale? O sea, puedo considerarlo y podría incluso, para calcular el área de este rectángulo, que es el que se forma entre 3K menos 1 y TK, pudiera llegar a ser que este valor, o mejor dicho, se podría considerar que puedo partirlo incluso hasta en dos rectángulos que tendrían la misma altura, la m sub k y m sub k, ¿sale? O sea, es decir, este rectángulo lo estoy dividiendo entre los que tú quieras y estoy considerando a u, básicamente. No pasa nada. Más m sub k, porque otra vez es la altura, por t sub k menos u. Perdón, aquí esto parece r. Esto es t sub k. Pero chicos, lo importante de esto es que estas dos cosas, estas dos áreas, al separarlas así, noten que ya dije que m sub k es más chiquito que m'. Por lo tanto, esto es menor o igual a m' por u menos t sub k menos 1. Es decir, lo único que hice fue sustituir esto. M' es más grande que m sub k. Entonces, si yo pongo en lugar de m sub k a m' en esta expresión, pues automáticamente la voy a convertir en una expresión más pequeña, o mejor dicho, en un valor más pequeño. ¿Vale? Entonces, aguas con eso. Tenemos acá. Más, y obviamente voy a hacer lo mismo con este. Este m sub k, pues ya se podrán dar cuenta que también es más pequeño que m', y voy a ponerlo aquí, m' por t sub k menos u. De lo cual, jóvenes, pues básicamente esto implicará que m sub k por t sub k menos 1 es menor o igual al área de m' por u menos t sub k menos 1 más m' por t sub k menos u. Y aquí ya podríamos decir que terminamos. ¿Por qué, chicos? Porque al final de cuentas, aquí lo único que tengo que agregarle es los rectángulos anteriores, ¿no? Y después los rectángulos que siguen, el área. Y en la siguiente desigualdad o en esta siguiente parte tendría que sumarle los rectángulos que siguen y los rectángulos anteriores. ¿Por qué? Porque ya logré ver que el área de estos dos rectángulos es efectivamente más grande que esta área del rectángulo solito, de lo cual se tiene que la suma inferior bajo P, pues tiene que ser necesariamente menor o igual a la suma inferior de F bajo Q. Y es lo que queríamos demostrar. Acabó, chicos. Está bien bonito ese teorema.
¿Sale? Este lema está bien, 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 bien bonito. Está padrísimo. Lo importante del teorema, chicos, o del lema, mejor dicho, es la construcción que tenemos que hacer. Entonces, noten, en síntesis, lo que dice este lema es, bajo una mejor refinamiento de su partición, usted puede asegurar que el área que vaya construyendo va a irse también aproximando al área que usted quiere llegar. O sea, un mejor refinamiento hace que el área aproxime mejor. O sea, también eso está como incluido en esta reflexión. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna duda, no quisiera continuar más, vamos a dejarlo hasta acá, ya me pasé un poquitito de los minutos de la clase. ¿Dudas, chicos? ¿Algún comentario? Esta sería la parte final, nada más, por eso lo quise como escribir todo, para que ustedes lo tuvieran ahí y no nada más verbalizado, para que ustedes vieran, revisaran y lo estudiaran posteriormente. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que haya quedado no tan claro, más o menos? ¿Ok? Muy bien, profe. Ok, creo que no. Sí, está bien. Muchísimas gracias. Bueno, entonces déjenme prender esto. Voy a detener